Taller de convivencia con los psicólogos clínicos Guillermo Blázquez y Alfredo García Gárate. Hoy toca consulta pública y, como hacemos últimamente, elegimos solo 2 temas para que dé tiempo a desarrollarlos suficientemente. En fin, de manera que si no os parece mal, Guille, creo que tú tienes hoy el teléfono. Pásame. Buenos días. Sí. Buenos días. Buenos días. Gracias. A ver. Dice, hola, muy buenas. Quizá es un mal tema, pero quisiera pediros que hablaseis de la muerte. Muchísimas gracias. Y vosotros contestáis, gracias. Ya va siendo hora de hablar del más universal de los fenómenos. Un saludo. Sí, ¿no? Pero da un poco de pena que sea el más universal de los fenómenos. Pero y, bueno. el más seguro, eso está claro. O sea, lo único que te va a ocurrir con certeza en la vida es eso, ¿no? Claro. A ver, vamos a empezar. ¿Cómo debemos convivir con la muerte, en tu opinión, Guille? En mi opinión, claro, tenemos una relación tan extraña porque vivimos en un mundo en el que la muerte nos da yuyu, ¿no? Yo lo veo mucho en consulta. No quiero hablar de eso, ¿no? Pero tienes un miedo atroz a eso. Es normal, ¿no? Da miedo. Pero si os dais cuenta, vivimos en un mundo en el que la muerte está todos los días. La muerte a la hora de la comida, estamos sistemáticamente oyendo cientos de miles de muertes. En los telediarios, por Ahí ejemplo. voy, exacto. Por tanto, se te está instando a no hables de esto que me da yuyu, pero a mí me sobreexponen a la muerte. Y por otro lado, vivimos en un país concreto, por supuesto. Aquí, a ver, yo sí tengo mis propias ideas acerca de una muerte digna. Y sé que esas ideas no comulgan con el marco de la realidad de este país. No obstante, también entiendo que hay que respetar las convicciones de los demás. Pero imaginad que un día en el telediario ves una noticia, es un ejercicio de imaginación, imaginad que te llega la noticia de hoy terminó la vida de no sé quién, la familia está encantada con que haya podido poner fin a su sufrimiento, se sostiene. Nunca te llega un input positivo de la muerte, nunca. Siempre es algo malo y siempre es algo que está en todo momento. Eso es un poco cómo funciona. Vale. ¿Y cómo lo ves tú? Bueno, yo creo, en comparación, por ejemplo, en la época en la que vivimos, en comparación a otras épocas históricas y tampoco tan lejanas, por ejemplo, hace poco en los pueblos era muy habitual, incluso en el Madrid antiguo, que vi el otro día una foto, con las señoras, eran viudas, pues siempre iban de negro vestidas, ¿verdad? Esto era un recordatorio constante de la muerte, ¿no? Los faraones, los griegos, culturas antes, incluso muy anteriores, siempre han tenido, una de las cosas más importantes es su relación con la muerte. Siempre se han encontrado los tumbas. neandertales, ¿no? Se ha Claro. descubierto. Claro, ¿vale? Entonces sí que creo que eso tenía un saber... Esto es una cosa que me mojo yo, ¿vale? Porque sí que había un saber popular en hablar y en tener la muerte presente y relacionarse con la muerte como algo normal, porque sí que creo que ayuda a hacer el tránsito y hablar de las cosas siempre ayuda a normalizarlas. ¿Qué pasa? Que yo creo que en nuestra época se le ha cogido como una especie de miedo a la muerte, o más profundamente, vamos a decir, en el sentido de que no hay que hablar de la muerte, es como un tabú, no está bien hablar de la muerte, es incómoda, todo el mundo nos incomoda, ¿para qué vamos a hablar de esto? ¿Para qué vamos a estar recordando que la gente se muere? ¿Para qué vamos a estar hablando de que la...? Y creo que, paradójicamente, esto puede que lo que esté haciendo es que estemos trabajando menos la idea de la muerte en esta sociedad. También, al final, rechazamos mucho más la idea de la enfermedad, de la pobreza, de la juventud. Todo esto tiene que ver con la muerte también. O sea, al final, todo lo que nos aleje de la muerte es mejor que lo que nos acerca, ¿no? Y todo lo que sea simbólicamente que se asocia a ello también. Claro. Bueno, ¿y cuáles diríais que son las dificultades más frecuentes a la hora de encarar una pérdida, una muerte en una familia? Normalmente, hablar de la muerte es hablar de la no aceptación, ¿no? Es lo que ha dicho Alfredo, en esta sociedad hacemos tributo a lo positivo y fuera lo negativo, ¿no? Y así nos va. En cambio, en muchas partes de Oriente se incorpora lo negativo al día a día. ¿Por qué? Porque lo negativo existe. Se debería incorporar. Otro gallo cantaría si se hablase de esto en la escuela. Y entonces yo recuerdo que la primera persona a la que perdí, yo tuve que acudir a mi familia, claro, pero en el colegio. Nada se habla de esto en los colegios. Si desde el principio has incorporado tu muerte al día a día, la primera vez que veas morir a tu abuelo o a un hermano, no es que entiendas que está en un lugar mejor, entenderás al menos que es normal. Y que hay un mensaje muy vitalista en incorporar la muerte a tu día a día. En palabras del doctor Moreno, es un tipo al que yo sigo, no que sea su acosador, sino que me gusta lo que dice. Ya lo imaginamos, Guille. Bueno, yo lo Por digo. si acaso tú Sí, lo dejas ahí claro, ¿no? Ahí. Vale. Él dice algo así como un eslogan: si quieres vivir plenamente, recuerda que puedes morir mañana. Para aceptar la muerte familiar. Los fascistas hablaban de, ¿no? Vive peligrosamente. Es verdad. Claro. Sí, no, Sí, es verdad. es que si de algo la gente piensa, dice, pero ¿qué de positivo tiene la muerte?
pues yo precisamente creo que el mensaje vitalista que te queda de ello, ¿no? Es decir, bueno, vamos a asumir que no es finito, o sea, que esto es finito, vamos a asumir que no sabemos cuándo va a ocurrir, pero va a ocurrir, entonces vamos a vivir, Vale, ¿no? ¿y cuándo debemos acudir a ayuda psicológica? Quiero decir, ¿cuáles son los síntomas, cuáles son los síntomas que, en fin, indican que lo mejor que haces es irte al psicólogo? En cuanto a lo que estamos hablando, a ver, yo es que creo que al final hay que dar una vuelta de tuerca en cuanto al planteamiento cuando alguien va a terapia porque tiene miedo a la muerte. Sí, o que acaba de morírsele a alguien y no lo soporta, ¿no? No soporta la vida. Es que hay varias cosas, puede ser o porque tienes miedo a la muerte, que luego se puede traducir en hipocondrias, miedo a la enfermedad en general y tal, ¿vale? Eso es lo que suele pasar. O lo que tú estás diciendo, ¿no? Que tiene miedo a que alguien se muera y que no sabe cómo lo va a sobrellevar cuando ocurra, que es lo que se podría decir una ansiedad anticipatoria respecto a un duelo que no sabe cómo va a llevar ese duelo. Pero son buenos síntomas, ¿vale? ¿eh? La hipocondriasis, ¿vale? Es algo evidente, ¿no? Ahí puede que haya un miedo a morir. Si además se junta con, cursa con pues inquietud, problemas de insomnio, según te levantas estás pensando en esto, comprobación sistemática de tu salud, la salud de los vecinos, ¿no? Y así como estás comprobando todo el rato, ¿vale? Es como que tú estás comprobando que la carta de vinos está perfecta, pero no tomas el vino, ¿no? Y si encima quieres hablar de ello y te hacen, no, este tema yuyu, ¿vale? Ese es un momento estupendo para acudir a un profesional. A ver, profilaxis, ¿qué podemos hacer? O sea, una a una. ¿Cómo hacemos para enfrentarnos en condiciones a este hecho fundamental de la vida que es... Al final, si tienes miedo a la muerte, lo que ocurre es que paradójicamente, que es lo que iba a decir antes, no vives. Bien. Claro, porque al final, por no morir, no haces. No sales, no tomo riesgos, no sé qué, intentas hacer una vida súper sana, súper profiláctica, súper todo. Entonces, al final, estás totalmente emparanoiado con tu salud. Entonces, no vives, ¿vale? Ni te diviertes y al revés, estás estresado. Lo que no quieres ya es estar estás muerto, estresado. o sea, no te quieres morir, pero es porque ya estás muerto en vida, prácticamente, por decirlo así. Entonces, hay que tomar una toma de conciencia de eso, que querer seguir vivo no significa no vivir, sino al revés. Si tanto miedo te va a morir, aprovecha todo lo que estás haciendo. Hay que darle una vuelta a esto, es que esa es la clave, porque supongo que al final el ser humano está lleno de paradojas y lo que conscientemente solemos hacer es, claro, como tengo miedo a morir, pues no tomo riesgos. Ya. Si tengo miedo a que me dé un infarto, pues no corro. Si tengo miedo a que... Y esto es como muy de perogrullo. Entonces es cuando te da el infarto, porque te vas poniendo gordo, luego se te cierran las venas y ¡pum! Claro, el no aceptar la muerte nos lleva a un mundo paradójico que al final lo que estamos haciendo realmente es acercarnos más a la muerte. Muy bien, eso es. Bueno. Hay una serie de técnicas de meditación de la muerte, ¿no? Que yo recomiendo, pero bueno, por ejemplo, los estudiantes en Tíbet contemplan cadáveres en diferentes estados de descomposición, que quizás es un poco punky, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, lo que sí que hago y que se puede hacer siempre va a haber una fecha en la que tienes que ir al cementerio. Yo, esto aquí he hecho con mi familia, me llaman rarito. Sí. A mí me encanta estar en un cementerio. Y me encantan los cipreses. Eres rarito, sí. Y me da mucha tranquilidad sentarme y ver esos ataúdes, esas urnas, porque entiendo que voy a acabar ahí y que es inevitable. Y lo hago de una manera tranquila, meditación de la muerte. O, como decían los Monty Python, metiendo un poquito de humor, ¿de dónde vienes? De la nada. ¿A dónde vas? De la nada. ¿Qué pierdes? Nada. La siguiente pregunta, vamos allá. Dice, buenos días, acabo de ver vuestro programa y me preguntaba ¿qué indicaciones nos podríais dar para conocerse mejor uno mismo? Gracias. Y entonces le respondéis, qué pregunta tan sencilla y qué necesaria. Sí, la verdad que hablamos mucho de ello en general. A ver, yo por delante que vaya que nuestra intención siempre es que la gente haga eso, ¿vale? A través de los programas que hacemos. Claro. Entonces esperemos que realmente la gente que siga nuestros programas en parte haya aprendido a conocerse mejor. Dicho lo cual... Yo soy una excepción, ¿no? Pero... No lo creo. Para pero nada. ¿cómo se conoce uno a uno mismo si uno no está terminado de hacer nunca? Bueno, pero hasta ese momento sí puedes conocer cómo vas. Sí. Luego ya cuando vayas avanzando surgirán nuevos conflictos, nuevas dudas, como el del preguntas. Chiste, ¿no? Por ahora voy bien, el tío que se caía del 17º piso, ¿no? Claro. Y le pregunta, ¿y esto qué es? ¿Qué pasa? Claro. Dice, por ahora voy bien. Claro, mira, me pasa lo que dices, me acabo de acordar de una cosa. Una vez en clase una compañera le hizo una pregunta al profesor tal cual, pero ¿y cómo haces para tal? Y el profesor le dijo, es una cosa que no acaba, pero no por eso no tenemos que hacerla. Dijo, pero si no acaba, dice, ¿y cómo lo hacemos? Y él decía, es un trabajo diario, constante, todos los días. Al final es una costumbre, como cualquier otra cosa. Una costumbre
como el que respira o como el que le gusta leer o como el ¿Y que... en qué consiste? ¿En pararte a pensar? ¿En pararte a pensar lo que has hecho el día anterior, lo que quieres hacer? ¿Cómo? Esa es una, por ejemplo. A ver, Eso está ahí bien. lo bueno es que tienes un montón de ejercicios. Medidas. Primero, renuncia a buscar la aprobación de los demás. Deja de moverte por criterios externos, porque eso crea una actitud servil. Al final siempre te desdibujas en lo que te piden los demás. Construye tus propios criterios y ahí te vas a conocer. Otra manera, por ejemplo, había un tipo, que no me acuerdo de su nombre, existe, puedo demostrarlo, que es un... Él es estudiante, fue profesor en Harvard y era, pues bueno, pues evidentemente lo tenía todo. Y lo dejó todo por trabajar con mendigos. ¿Por qué? Y él dijo, porque trabajar con las personas que ha excluido de la sociedad es como trabajar con las partes que he excluido de mí mismo, ¿no? Es lo que dice Exupéry, ¿no? Enfréntate a una dificultad y te conocerás. Eso también funciona, por supuesto. Ante un dilema... Cuando tú te enfrentas a una dificultad y te pones muy cabreado, ¿eso qué significa? Bueno, a ver, puede ser muchas cosas, pero la Eso superes es muy o no... complejo. Claro, la superes o no. Y, por ejemplo, recordando con lo que hemos hablado antes, por ejemplo, se sabe mucho cómo es uno ante la muerte. Sí, anda, Es una manera de conocerte Además, también dificultades espectacular. complicadas. Yo te diría, mira, cosas que hemos hecho aquí y que intentamos que la gente haga. Por ejemplo, aprender sobre las emociones. Poder, uno, identificar lo que está sintiendo. Esto es básico, porque si no, no entiendes nada, ¿vale? Saber ponerle nombre también, que por eso la terapia muchas veces nos preguntan, ¿por qué la terapia sobre todo es hablada? Porque necesitamos ponerle nombre a lo que sientes, identificarlo, ¿vale? Es clave. En ese sentido hay que leer, hay que estudiar, hay que formarse un poquito para tener un caldo de cultivo respecto a dónde encontrar las cosas y qué buscar, porque si no, no sabes qué buscar. Sí, sin tener que tener un máster, pero No, sí. claro, lectura básica. Hoy día además hay mucha. Otra cosa, muy importante pienso yo, no tener miedo a pasarlo mal o al dolor. Porque muchas veces conocerse a uno mismo puede ser una fuente de sufrimiento. Claro. Bien entendido esto, o sea, es decir, al final pues uno se tiene que corregir, cambiar, entonces eso significa revisar cosas que no estás haciendo bien, cosas que tú creías que a lo mejor al revés, que lo estabas haciendo muy bien, pues no, todo lo contrario. Y luego también escuchar las críticas para esto. Claro. Ser permeable a las críticas, o sea, escuchar, no digo que te llenes ahí, me han dicho esto, pero bueno, ¿y esto significa algo? De vez en cuando también decir? preguntar, ¿no?, a los demás. Sistemáticamente. Claro. Es que además cuando uno sufre, ¿vale? Esto es una cosa que se ve muchísimo y la repito mogollón. Cuando sufrimos hacemos tres cosas inevitablemente. Primero, me avergüenzo por sufrir. Segundo, me aíslo. Y en tercer lugar, me critico. Siempre, siempre. Es como que te criticas porque respiras oxígeno, pero un melón, si es lo que hace toda la humanidad, todos sufrimos. No te avergüences, conoce tus emociones. Las emociones, por cierto, de una manera paradójica... ¿Y hay que compartirlas o no? Claro. Las emociones es el alimento de la humanidad. Muy buena, Salva. No te las quedes para ti. Ni las sobredimensiones, ¿no? Es lo que te he dicho, me lleno de emociones. Y, por supuesto, ante cualquier desafío, estate conectado contigo mismo o contigo misma, ¿no? Por supuesto que sí. Y las emociones, recordemos, también son sucesos físicos. Corporalízalas. ¿Qué quiero decir? Haz yoga, haz pilates, haz gimnasia. Va genial para conocerse. Y si me permites un tal, venga, conoce a tus padres. Muy bien. Conóceles. Porque mucho de lo que vas a ver ahí viene luego de lo que te pasa a ti. Bueno, lo dejamos apuntado y a pensar hasta la semana que viene. ¿Vale? Okay. Gracias. Un placer. Damos paso